una iglesia donde muy diferente a todas las demás. Corinto es una, Pablo tiene que corregir muchas cosas, ¿verdad? De cómo se estaba llevando el orden en la iglesia. Por una parte, estábamos viendo, ¿verdad, hermanos?, cómo era la cultura de los corintios. Corinto era en la región de Acaya, donde estaba Atenas también. Ahora Atenas y todo esto, había mucha influencia, griega, ¿verdad? Los griegos tenían un pensamiento muy diferente. Entonces, vemos que esa batalla tenía Corinto también, porque, estamos viendo acerca de cómo se habían formado grupos en la iglesia de Corinto, que unos decían que eran de Pablo, eran seguidores de Pablo, otros decían que eran seguidores de Apolos, otros de Cefas o de Pedro y otros de Cristo. Entonces se había hecho, hermanos, divisiones ahí o grupos, ¿verdad?, en la iglesia, ellos queriendo hacer lo mismo como hacían en el mundo, ¿verdad? Porque en el mundo había, como mencionamos, que había seguidores de diferentes filósofos o pensadores ahí en la cultura griega. Entonces, en la forma de vivir de ellos, y era interesante, ¿verdad?, como la cultura de los griegos y todo eso. Entonces, era algo que la iglesia quería, los hermanos nuevos querían traerlo a la iglesia y pensaban que de esa forma se iba a llevar a cabo las cosas en la iglesia. Entonces, Pablo comienza a corregir eso y decir, bueno, no puedes traer lo que tú hacías antes o el pensamiento, la filosofía que tenías antes, traerlo a la iglesia, ¿verdad? Sino que tienes que entender que no puedes poner a un hombre y decir yo soy seguidor de tal, sino que tiene que ser Cristo, ¿verdad? La iglesia cristocéntrica. Todos debemos tener en alta estima solo a Cristo. Hay buenos líderes que debemos admirar y respetar y buscar aprender, pero nuestro líder es Jesucristo. Amén. Entonces, a eso Pablo está corrigiendo muchas cosas, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí en el versículo, vamos a continuar ahí con el versículo 17 del capítulo 1. Vemos ahí, hermanos, cómo, ¿verdad?, que ellos, Pablo, después de haberles exaltado a Cristo, los dones que tenían los corintios y todo, cómo habían sido enriquecidos y todo eso, y una valiente familia llamada Cloe, ¿verdad?, de los de Cloe, que le avisan a Pablo el problema que había. Ahora, aquí vemos, hermanos, cómo Pablo, una vez más, aquí en este versículo 17, él comienza a hablar, hermanos, acerca del mensaje de salvación y en contra de la sabiduría humana. Porque, como yo menciono, los corintios, como los griegos, ellos buscaban mucho el conocimiento o la sabiduría humana. Ellos buscaban mucho siempre el tener, el ser los que sabían más, y exaltaban mucho el conocimiento de muchas cosas. Cuando Pablo llega, en el libro de los Hechos, Pablo llega a Corinto, dice que su espíritu se enardecía viendo la idolatría que había ahí, porque ellos adoraban, tenían en alto, ¿verdad?, diferentes dioses. Y sabemos nosotros que los griegos adoraban, tenían como dioses a personajes, ¿no?, semidioses o dioses que se encarnaron y tantas cosas, ¿no?, la mitología griega y todo esto, que nosotros entonces, y Pablo ve ahí solamente idolatría en ese lugar. Entonces, Pablo comienza a hablar, hermano, acerca de la excelencia y del conocimiento que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad?, y que va en contra de la sabiduría que había ahí, como dice la palabra de Dios, a derribar esos argumentos que ellos tenían en cuanto a su forma de pensar, ¿verdad?, para que ellos entendieran qué es, hermanos, hablar de la palabra de la cruz, ¿verdad?, porque la palabra de la cruz tiene mucho significado para nosotros, pero para el mundo no. Para el mundo es una locura. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, dice la palabra del versículo 17, dice, pues no me envió Cristo, dice, a bautizar. Ahora,
antes de mencionar esto, Pablo habla acerca del bautismo, porque, o sea, pensaban que cuando alguien los bautiza, bueno, tal, o sea, ellos habían creído porque habían manifestado señales de que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero, o sea, ellos creían que porque alguien los había bautizado, eso yo soy seguidor de tal porque él me bautizó, ¿verdad? Y eso se iba formando esos grupos ahí. Entonces Pablo dice, pues no me envió Cristo, dice, a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras, dice, no con sabiduría de palabras. Había o sea, el conocimiento, muchos entre más hablaban es porque más conocían, ¿verdad? Entre más argumentos tenían, se conocía como los excelentes, ¿no? Porque tenían mucho conocimiento. Ellos hablaban, ¿verdad?, de cosas terrenales, pero Pablo les está hablando aquí de algo espiritual. Dice, cuando yo fui a vosotros, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice, no con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí comienza a hablar de ese mensaje, el mensaje de la cruz, del Cristo crucificado, ¿verdad? Ahora, hay mucha contradicción, hermanos, hay mucha contradicción en el mundo y en ese tiempo, ¿verdad?, acerca de los judíos, de los griegos y todo eso, porque cuando se le habla acerca de la palabra de la cruz, lo veían como una debilidad. Ellos exaltaban la fuerza, ¿verdad?, el poder, la conquista y tantas cosas, y cuando se les hablaba de la cruz, de un Salvador crucificado, ellos lo veían como debilidad. O sea que primero los judíos, ellos esperaban un Mesías que lo iba a salvar de sus enemigos, ¿verdad? Un Mesías que iba a venir, iba a conquistar a sus enemigos y los iba a salvar a ellos de toda la esclavitud y de todo eso. Entonces, cuando ven a un Cristo, a un Mesías que es crucificado y que muere, ellos dicen, no es el Mesías, aunque los judíos mismos no entendían y no conocían sus propias profecías de los profetas. No lo entendían, no lo escudriñaban. Entonces ellos veían una debilidad en eso, y los griegos no entendían cómo alguien que murió podía dar vida. Entonces, y es muy interesante, hermano, cuando vemos acá nosotros, Pablo comienza a exaltar aquí la palabra para que dice no se haga vana la cruz de Cristo, porque aquí lo que se tiene que exaltar en el Evangelio es la obra de Jesús, la obra de Cristo en la cruz, lo que Cristo hizo. Eso hay mucho significado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí, hermanos, sigue diciendo aquí en estos versículos, ¿verdad? Después de Pablo ir hablando acerca de esto, comienza a hablar, ¿verdad?, de este tema de la cruz. Dice, el poder de la cruz, el significado de la cruz, que va contra la sabiduría humana. La sabiduría humana, la sabiduría de Dios está en la cruz. La palabra de Dios nos menciona ahí, sigue diciendo en este versículo, si puede ver ahí, dice versículo, dice el 18, dice, porque la palabra, dice, de la cruz, dice, es locura a los que se pierden. Dice, es locura a los que se pierden. Entonces, para nosotros es sabiduría de Dios. La cruz simboliza muchas cosas, hermanos. Para nosotros es sabiduría de Dios. Los inconversos no la pueden entender. En ese tiempo también, ¿verdad?, los griegos, los mismos judíos que no habían creído, también no lo podían entender. La palabra de la cruz dice que es una locura para los que se pierden, no la pueden entender. Para los cristianos, hermanos, como he mencionado, es poder de Dios, ¿verdad? Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque la cruz, cuando hablamos del poder de lo que tiene, hermanos, la cruz, la crucifixión, fue donde fue Cristo puesto, ¿verdad?, para pagar por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, que era una maldición a alguien que fuera crucificado, pero Cristo llevó la maldición nuestra, la llevó por nosotros, ahí en la cruz. Entonces, cuando vemos nosotros, hermanos, que en la cruz, Cristo también venció ahí.
en la cruz, que derramó su sangre, esa sangre que era necesaria que fuera derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Y esa sangre pura que fue derramada ahí en la cruz, hermano, que para nosotros simboliza que ahí fue donde fue pagado el castigo que nosotros merecíamos. La paga, la condena en la cual estábamos nosotros, fue pagado ahí en la cruz. Para el mundo eso no significa mucho, eso no tiene un significado para ellos. Ahora ahí en la cruz fue donde se cumplieron también muchas profecías acerca de lo que hablaba, de lo que Cristo iba a ser, de lo que el Mesías iba a ser. Ahí en la cruz se cumplieron muchas profecías, ¿verdad? De que el Cordero iba a ser sacrificado por nosotros, por los pecados de la humanidad. Simboliza la muerte la cruz también, pero también a la vez simboliza también, hermanos, la victoria. Ahí en la cruz dice que Dios exhibió públicamente, ¿verdad?, a las potestades. Ahí es donde venció también a las potestades, ¿verdad, hermanos? Entonces cuando vemos aquí, hermanos, también la palabra de la cruz, en ella miramos nosotros para poder ser salvos. La obra de Dios, hermanos, está ahí en esa cruz. Dice la palabra, mira lo que dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14. La cruz, hermano, es lo que tiene que ver alguien para poder entender que eso fue hecho por Él, para poder salvarse y para poder, hermanos, ser rescatado de la vana manera de vivir y de la condenación en la cual estamos. Juan 3, versículo 14 dice ahí, y como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice ahí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esas serpientes ardientes que estaban mordiendo a la gente y morían por el veneno de serpiente. Dios mandó a Moisés, anda Moisés, levanta una serpiente, hace una serpiente de bronce, levántala. Y todo aquel que venga es mordido y mire esa serpiente de bronce, dice, sanará, no morirá. Entonces es un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer. Cristo tuvo que ser crucificado allá. Él pagó allá, hermanos, por nuestros pecados. Él fue derramado su sangre ahí para que todo aquel, hermanos, todo aquel que entiende que es pecador, reconoce su condición, pueda mirar allá que ya esa sangre fue derramada por causa de su pecado, que ya alguien murió mirando a esa cruz, la obra, hermanos, que Cristo hizo ahí, pagó por nosotros, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuando vemos aquí, hermanos, Pablo está exaltando y está diciendo y hablando acerca que el Evangelio encierra algo que el mundo no lo puede entender, que para él es una locura, el mundo no puede discernir, ¿verdad? Este mensaje, esta palabra de la cruz, para ellos es una locura, pero él está hablando acerca de los corintios, hermano, acerca de que los corintios tienen que derribar y echar fuera esa forma de pensar, que el pensamiento, la sabiduría humana se puede mezclar con las cosas de Dios, y es imposible, que la salvación no es por lo que más conocimiento tenga del mundo, sino porque conozca el mensaje de la salvación de la cruz, la crucifixión de nuestro Señor. Entonces cuando vemos aquí, hermanos, ¿verdad?, el mensaje que Pablo está dando acerca de la diferencia que hay, hermano, y las cosas que los corintios están haciendo ahí en la iglesia, ellos necesitan entender que no es por la sabiduría humana que es exaltado el cristiano ni la vida cristiana, sino por conocer a Jesús. Ahora, vemos ahí, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Porque sigue diciendo ahí, dice, pero a los que se salvan, versículo 18, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice, es poder de Dios. Es poder de Dios, dice, pues está escrito,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No ha enloquecido Dios, dice, la sabiduría del mundo. Entonces, cuando vemos, hermanos, los griegos se afanaban de conocer más sabiduría humana porque pensaban que lo principal era ser más conocedores, ¿verdad?, de las cosas. Entonces menospreciaban y siempre ellos se trataban de ser la eminencia, ¿verdad?, conociendo más y teniendo más conocimiento y contar algo nuevo cada día, ¿verdad? Pero todo era sabiduría humana, y cuando se encuentran con el Evangelio, chocan, ¿verdad? Porque no pueden entenderlo. Algunos se convierten, sí, porque creen, porque la salvación no es por lo que conocen ni lo que saben, sino es por la fe. Entonces, pero dice ahí, mira lo que dice Hechos capítulo 17, mira lo que dice ahí, vemos el pensamiento de los griegos y ahí, hermanos, de todo lo que es la región, ¿verdad?, de Acaya, donde están los atenienses, donde están los corintos. Vemos, dice Hechos capítulo 17. Ven lo que dice versículo 17. Capítulo 17, versículo 18. Sí. Dice ahí versículo, capítulo 17, versículo, ¿qué le dije? 17, ¿verdad? Dice, así que discutía, dice, en la sinagoga, dice, con los judíos y piadosos, dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y mira lo que dice, y algunos filósofos, ¿verdad?, los famosos, los filósofos ahí, dice, y algunos filósofos de los epicúreos, dice, y de los estoicos, dice, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Dice, y otros, dice, parece que es predicador, dice, de nuevos dioses. O sea, porque ellos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Entonces, dice, de nuevos dioses, dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto. Y mira lo que dice ahí. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa, dice, se interesaban, sino en decir, dice, en decir o en oír algo nuevo, ¿verdad? Siempre ellos querían tener, ¿verdad?, conocer algo nuevo y contar o decir algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos eso era, ¿verdad?, la eminencia. Entonces, ahora vemos, pero todo sabiduría humana. Pablo, ¿verdad, hermano?, comienza a hablarle del evangelio. Algunos cuando escuchan eso, ¿verdad?, choca contra todo lo que ellos creen. Entonces, ahora es muy interesante ver cómo Pablo le está hablando a los corintios, porque había mucha influencia de todo eso ahí en Corinto. Entonces, Pablo les está hablando de eso, hermano, de que la sabiduría, dice, Dios ha enloquecido, dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, versículo 21, estamos ahora en Corinto, 1 Corinto 1, 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios, dice, mediante la sabiduría. Entonces dice, el mundo, dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Qué impresionante, ¿verdad, hermanos? Dios quiso salvar al mundo a aquellos, ¿verdad?, predicándoles el evangelio. Entonces lo que Dios
hermanos, no salva a alguien porque más conozca, porque más sepa, porque sea una eminencia en este mundo, ¿verdad? Y estos son los que a veces chocan contra cuando uno le habla acerca de la fe, porque para ellos no es lógico, porque ellos no lo pueden entender, ¿verdad? Porque como ellos dicen son débiles de mente, nosotros somos los súper dotados, que conocemos mucho y que sabemos mucho, son débiles. Muchos piensan que son débiles de mente aquellos que creen, ¿verdad?, en Jesucristo, porque dicen, bueno, Jesús yo no puedo creer en Él porque yo no lo veo, porque pero eso es debilidad, ¿verdad?, creer en un Cristo que murió y que no lo pueden entender. Ahora, claramente que no se puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. Espiritualmente. Humanamente, el Evangelio no lo pueden entender. ¿Me entienden, hermano? Entonces, cuando vemos ahí, gloria a Dios, que un día nosotros escuchamos el Evangelio y creímos, ¿verdad? Porque la salvación es por la fe y la fe viene de Dios. Dice porque cuando menciona, hermanos, la palabra de Dios menciona, dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces vemos acá, hermanos, cómo esto, los corintios, Pablo está corrigiendo muchas cosas en el pensamiento de los corintios para que ellos entiendan que no es la forma como están llevando adelante la iglesia y que tiene que haber un orden y que tiene que haber una corrección ahí. Ahora, como digo, los corintios eran una iglesia donde tenía muchos dones. Dios le había confiado muchos dones que era fruto y obra del Espíritu Santo. Pero había una mala dirección hacia dónde iban. Entonces Pablo comienza a corregir muchas cosas ahí, hermano. Entonces vemos, a Dios agradó, el mundo, hermanos, ve debilidad. Dice, en la cruz vemos el amor de Dios, amén. Porque en la cruz vemos todo lo que Cristo hizo. No lo hizo porque nosotros lo merecíamos, ni porque Él tenía que hacerlo. Él lo hizo porque nos ama. Fue a la cruz porque Él nos ama, y en la cruz vemos el gran amor de Dios. En la cruz vemos muchas cosas, tiene mucho significado para nosotros como cristianos. El gran amor, allí en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él intercediendo, hermano, por aquellos que lo habían golpeado, por aquellos que lo habían crucificado. Allí se mostró el amor de Dios, que Dios, el Señor Jesucristo, no guardó ese resentimiento, sino que Él dijo, Señor Padre, ellos no saben lo que hacen, perdónanos. Y hermano, así como vemos el amor de Dios ahí mostrado, hermanos, entonces el mundo ve debilidad. Para ser salvos hay que morir. Ahora eso no lo entiende. Ahora Cristo habló, hermanos, acerca de la muerte, que un grano, para que pueda dar vida, tiene que morir. Si hay un grano, ¿verdad?, lo dejamos ahí, no pasa nada. Pero si lo ponemos dentro de la tierra, ese grano va a morir, pero de él va a salir una nueva planta. Y esa planta va a dar muchos frutos. Y así Cristo murió para dar vida a muchos, a todos nosotros que hemos creído en Él. Él murió. Para el mundo eso es debilidad, para nosotros eso es vida. Ahora, cuando Dios nos habla también a nosotros de morir, también nos habla que debemos morir con Cristo. Cuando nosotros morimos a lo que somos y dejamos que Cristo reine en nosotros, vamos a dar muchos frutos. ¿Entiendes? Porque yo muero a mí y dejo que Cristo gobierne en mi vida, entonces es donde el Espíritu Santo va a dar muchos frutos en mi vida. Amén. A través de mí. Por eso Cristo habló de esto, de que si la semilla no muere, queda sola, pero si muere, va a dar muchos frutos. Por esa causa, el Espíritu Santo, hermanos, quiere que nosotros cedamos cada vez más áreas de nuestra vida para morir a nosotros y que viva Cristo en nosotros. Y Él sea reinando en nosotros, y así es como Él va a dar los frutos sin ningún obstáculo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Siendo sumisos a Él y cediendo áreas de nuestra vida a Él. Entonces, nosotros vemos ahí, hermanos, ¿verdad? Vemos para ser salvos, ¿verdad? Él tuvo que morir por nosotros. Entonces ahí en el versículo
Por eso nos dice el versículo 20, donde está el sabio, donde está el escriba, donde está el escrutador de este siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, no lo puede entender el mensaje. A veces que nosotros hablamos y decimos, bueno, ¿cómo es posible que no lo entienda? Es tan sencillo, para nosotros sencillo, pero para ellos es una locura. Es un misterio. Y uno le explica, no, pero mira, tú necesitas recibir a Cristo, no, pero yo tengo que hacer algo más. No, pero yo no creo que sea así nada más. No, pero ¿cómo? Pero ¿qué tal si no es verdad? La Biblia lo escribieron hombres y quién sabe qué. Y tantas cosas, ¿verdad? Tiene el mundo metido en su cabeza que le es imposible. Hermano, el Espíritu Santo tiene que quitar todo eso, hermano, para poder, esos todos argumentos que tiene para que pueda creer en el Señor. Amén. Y la salvación, como digo, es por fe. Entonces cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo, ¿verdad? Dios agradó salvar a los creyentes por la locura, dice ahí, de la predicación. Los judíos piden señales. Los judíos, hermanos, hasta hoy en día hay muchos judíos, hermano, o la mayoría de los judíos que están esperando al Mesías. Están esperando al Mesías. Ellos no reconocieron a Jesús, porque ¿cómo es posible que Jesús, el Mesías, tenía que nacer en una familia tan humilde? ¿Cómo es posible que el Mesías iba a entrar en un asnito en lugar de entrar en un caballo y con un ejército atrás? ¿Cómo era posible que el Mesías iba a morir en lugar de venir y conquistar, ¿verdad?, a los romanos y romper las cadenas de la esclavitud? Porque ellos no veían las dos venidas del Mesías. Aunque la palabra de Dios lo dice, ellos no lo reconocen, porque se han aferrado simplemente a esa verdad, un Mesías libertador. Un Mesías libertador, pero no un Mesías que vino como cordero, como siervo, y vino a morir por sus pecados. Entonces cuando vemos nosotros, hermano, vemos a los judíos esperando nuevamente y siguiendo esperando ese Mesías, aunque la palabra de Dios habla en Isaías 53, uno le muestra a un judío Isaías 53 y ellos dicen, no, pero esto habla del pueblo de Israel, no puede ser el pueblo de Israel. Ahí habla de una persona. Y cuando dice mi siervo, está hablando de Israel, de Jacob. Claramente que no. Entonces, pero ellos se aferran. Ahora cuando uno les muestra Daniel habla de las 70 semanas, y en la última semana dice que la muerte del Mesías, y vendrá un príncipe, destruirá el lugar santísimo, ¿verdad? Y habla ahí Daniel de que destruirá Jerusalén y destruirá y arrasará con Jerusalén este príncipe que viene. Pero ellos, hermanos, se aferran, ¿verdad?, a su forma de pensar de ellos, esperando a un Mesías libertador. Y ahí nos habla claramente que morirá el Mesías. Y después de esto vendrá un príncipe que destruirá el santuario y todo. Y aunque lo ven cumplido, que vino Tito en el año 70 después de Cristo, ¿verdad?, y destruyó. Ahí, ¿verdad?, después de que Cristo murió, vino este gobernador romano y destruyó todo. Y aún así ellos no pueden creer, ¿verdad, hermano?, que se cumplió todas las profecías. Entonces fue destruido el templo, claramente que fue destruido. Y uno dice que no dice la Biblia que iba a venir un príncipe, y antes de que viniera ese príncipe se le iba a dar muerte al Mesías. Y entonces ¿quién murió? Ahí, Jesús. Ahora, hermano, es que realmente ahora, como mencionamos aquí, la palabra de Dios dice que los judíos pedían señal a Jesús. Él decía, muéstranos señal. Tantas señales que Cristo había mostrado, tantos milagros que Cristo había hecho. Aún así no creían, hermano. Qué cegado que estaban, hermano. Qué triste, ¿verdad?, cuando están tan cegados, hermanos, y aferrándose, ¿verdad?, a algo que ellos creen y no pueden creer, hermano, en aún las señales que Cristo estaba dando, ¿verdad? Como Mesías, él tenía que hacer milagros. Si uno le pregunta al rabino, ¿cuáles las señales que tiene que traer el Mesías? Tiene que sanar paralíticos, tiene que sanar ciegos,
tiene que resucitar a muertos. Esas son las señales del Mesías. Y un rabino lo puede decir. Y entonces, ¿por qué no creyeron a Jesús? Si Él hizo todo eso. Hay judíos, hermanos, que se han convertido, pero en la mayoría no creyeron y no han creído todavía hasta hoy. Qué triste, hermano, ¿verdad? La situación. Ahora, no saben que cuando Jesús viene, ¿verdad? Ya habrán pasado muchas cosas. Cuando Jesús viene por segunda vez, y ciertamente que Él viene a reinar, y las promesas sobre Israel siguen vigente de que Dios, ¿verdad, hermano? Dará gloria, ¿verdad? Que honrará y que perdonará a su pueblo Israel, y que vivirán en Jerusalén, y que Jesús reinará desde Jerusalén. Es verdad, una promesa que está vigente, pero antes, hermano, ¿cuántos judíos habrán muerto sin Cristo, sin el Mesías? ¿Cuántos judíos habrán muerto? ¿Cuántos judíos van a perecer en la tribulación? Solo quedará un remanente que será salvo ese día, después de que Cristo viene y los defiende. Ahí sí viene como Rey glorioso, ¿verdad, hermano? Y posará sus pies en el monte de los olivos, y ahí sí librará al pueblo de todas las naciones que vinieron contra Él. Pero antes ya pasó una vez más una tragedia: invasión sobre Israel. Los que se salvan es porque huyen a los montes y se van. Y ahí es donde Dios, hermano, Dios salva a esos judíos que quedan ahí, ¿verdad? Ese pequeño, ese remanente que estará en Jerusalén. Pero ¿cuántos ya habrán partido sin Cristo, sin haber reconocido a Jesús como su Mesías? Es lo más triste, hermano. Entonces, por esa causa, hermanos, como cristianos, nosotros y como iglesia, es importante, ¿verdad?, hacer algo por los judíos también. Hablar a los judíos también. Buscar acercarnos a los judíos. Buscar darle el evangelio a los judíos. Hay dos grupos a quienes tenemos que hablar: a los gentiles y a los judíos. A los que no conocen al Señor y a los judíos. La iglesia es salva y va al cielo con el Señor. Pero los dos grupos son los judíos y los gentiles. Entonces, hermano, por esa causa es importante conocer, si nos encontramos con un judío, saber cómo darle el evangelio a un judío, o por lo menos darle un folleto, ¿verdad?, a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos también están bajo pecado como todo ser humano en este mundo, y que ellos también necesitan a Jesús como su Mesías. Ahora Pablo, hermano, está hablando aquí, dice: los judíos piden señales, los griegos, dice, buscan sabiduría. Buscan sabiduría, buscan conocimiento humano, ¿verdad, hermano? Y eso es la excelencia en este mundo, ¿verdad? Es triste ver cómo en el mundo, ¿verdad?, menosprecia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen muchos diplomas, porque tienen muchos títulos, y porque conocen esto, y porque son esto otro. Soy eminencia, así que tú no conoces, tú no sabes, tú no estudiaste, así que tú eres menos. Así ve el mundo. Así ve el mundo. Les parece que eso es lo más excelente, ¿verdad? Cuando Dios dice: Dios enloqueció la sabiduría del mundo, y nadie se va a salvar por ser un excelentísimo en este mundo de conocimiento. Amén. Amén. Tan sencillo como la fe en el Cristo crucificado. Amén. En la obra de Jesús. Para ellos se enloquecen que uno va a ser salvo simplemente por entender nuestra condición de pecador y reconocer a Jesús y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ah, qué tremendo, hermano. ¿Cómo es Dios, no? Qué maravilla de nuestro Dios. Ah, qué tremendo, dice ahí. Dice: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Tropiezan en Cristo, en la palabra de la cruz, que no lo pueden entender, no lo quieren reconocer, se aferran a su pensamiento, a su forma de ellos querer ver las cosas. Entonces dice la palabra de Dios ahí, dice: para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Versículo 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo
poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Cristo es poder de Dios, porque hermanos, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para todo aquel que cree, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tiene mucha sabiduría la obra de Jesús. Y nosotros lo conocemos y nosotros lo entendemos. Amén. Por eso exaltar más la sabiduría que conocemos. Pablo dijo, yo no fui a vosotros con excelencia de palabras. Me propuse a no saber nada. Mira lo que dice rápidamente, ya estamos terminando aquí en la escuela dominical. Y vamos a dar un tiempito. Pero vea conmigo 2 Corintios. 2 Corintios. Dice ahí, hermanos, dice el versículo. Ahora le digo. Ahora le digo. A ver, hermanos, déjame buscarlo. Algo que yo les quería mencionar ahí, pero déjame ver si es lo que. Sí, es 2 Corintios. Ay, 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 ¿qué cosa? Bueno, hermanos, bien, no, se me pasó, hermano, el versículo, ¿está? Pero la palabra que nos menciona, dice Pablo, dice, así que cuando fui a vosotros, no fui, dice palabras de sabiduría, dice, sino que, dice, con el poder, ¿verdad? Con el poder del Espíritu, dice, me propuse no saber nada, dice, me propuse no saber nada, hermanos. Entonces, cuando habla Pablo, ahora, Dios, él menciona de que él no fue con sabiduría humana. Y aquí mismo, como nos menciona, hermanos, aquí, ¿verdad? Dice, estos versículos mismos que estamos leyendo, dice, pues, dice, porque, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles, dice, locura. Dice versículo 6, capítulo 2, versículo 6, perdón, dice, versículo 6, dice, sin embargo, dice, perdón, mano, capítulo 2, versículo 4, por favor. 4, dice, y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue, dice, con palabras, dice, persuasivas, dice, de humana sabiduría. Luego dice ahí, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero si nota lo que dice, hermano, desde el versículo 1, Pablo cuenta cómo es que él estuvo cuando fue a Corinto. Porque él habló, hermanos, de que él entendía cómo era la filosofía de la gente. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría. Capítulo 2, versículo 1 dice, pues me propuse, dice versículo 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Te imaginas? Pablo hablando, dice, yo no fui con sabiduría humana. Pablo tenía mucha argumentación humana.
pero él no quiso ir con sabiduría humana. Él fue a predicar a Jesucristo. Amén. Y es que es eso, hermano. Amén. Toda la sabiduría de Jesús, del Evangelio, es lo que debemos que predicar es a Jesús, exaltar a Jesús. Amén. Amén. Siempre en nuestras vidas y como iglesia. Padre mío, bendice por favor tu palabra. Ayúdanos, querido Dios, a que podamos, Dios mío, ir aprendiendo cada día más. Bendice tu palabra, ayúdanos a entender, a exaltar tu nombre, oh Dios mío, a tu amado Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Bendice por favor y ayúdanos, Dios, a que podamos entender y conocer más cada día a nuestro Señor y Salvador. Obra, gracias por lo bueno que eres en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, unos minutos y continuamos.